Continuamos con la lectura y reflexión, meditación, comentarios sobre la primera epístola a los Corintios. Estamos recorriendo ahora el capítulo 11 y hemos llegado al versículo 17 en adelante, que trata sobre la cena del Señor. El apóstol Pablo hará entonces una reprensión aquí sobre algunos hechos incorrectos, sobre la conducta inadecuada a la hora de participar de la cena del Señor, de la cual deben participar todos los creyentes, especialmente los que están ya conscientes de por qué razón se celebra la cena del Señor. Acostumbramos los pastores primero adoctrinar a nuestros hermanos en lo relacionado a las cosas básicas, fundamentos de la iglesia, fundamentos del cristiano. Acostumbramos bautizar a los creyentes nuevos que llegan, se preparan, toman la doctrina, conocen las normas, la situación de la iglesia y entonces dan ese paso de obediencia. Se bautizan para luego entonces tomar la cena del Señor. Bueno, la mayoría creo que haciendo un consenso creemos que es lo más conveniente, porque se presentan discusiones acerca de quiénes pueden tomar la cena del Señor, si todos o solamente los bautizados, en fin. Creo que lo más conveniente, por lo que revisamos en la palabra del Señor, es que los creyentes lleguen, tomen las clases de fundamentos de la iglesia, se les explique todas estas cosas para que puedan tomar la cena del Señor de manera consciente y puedan discernir qué es lo que están haciendo, porque lo que leeremos a continuación es algo muy delicado y hay una amenaza dentro del pasaje bíblico, una amenaza muy fuerte de parte del Espíritu Santo para aquellos que no saben, no entienden, no disciernen, no son conscientes de lo que están haciendo y se tomaría entonces como una burla, como un juego. Algunos pastores acostumbran a dar la cena del Señor a todos los que llegan, sean niños, jóvenes, vecinos, visitantes, incluso a veces hasta los borrachos del vecindario vienen y entonces toman, porque los ministros que dirigen, no sé por qué lo hacen, reparten a diestra y siniestra el pan y el vino como si se tratara de una comilona. Y precisamente aquí el apóstol se va a dirigir al pueblo del Señor con una reprensión. Observemos nosotros la lectura y vamos paso a paso entonces disfrutando de los comentarios que nos dé el Espíritu Santo. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, dice el apóstol Pablo, no tengo nada por qué felicitarlos, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Ya por aquí comienza a hacer una reprensión. Ustedes no se están reuniendo para ser bendecidos, sino para recibir castigo. Entonces dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Había divisiones no porque hermanos se hubiesen ido de la iglesia, sino porque dentro de la iglesia ya había algunas contiendas, algunas fracciones. Unos se inclinaban hacia unos asuntos y otros hacia otros asuntos. Y en este caso vamos a ver cuál era el tipo de división que está reprendiendo el apóstol. Dice, porque es preciso que entre vosotros haya esas disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Hay gente que causa conflictos en la iglesia y son muy carnales y de ninguna manera se sujetan. Y Pablo dice, bueno, aquí nos vamos a dar cuenta quiénes son espirituales, quiénes son hijos de Dios, quiénes son obedientes y quienes mantienen la paz, la unidad, la armonía y el amor dentro de la iglesia. A los demás, pues Pablo dice, es necesario que se manifieste
¿Quiénes son los aprobados? Los demás no son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Entonces comienza a tratar el tema sobre la cena, ya que en ese tiempo, iniciando la iglesia, se celebraba diferente a como estamos nosotros acostumbrados hoy. La mayoría de las iglesias creo que celebramos de forma muy parecida la cena del Señor. Nos limitamos a tener partido el pan y la copa. Algunos acostumbran vino, otros el jugo de la uva. Pero entonces no acostumbramos a hacer más comida de ninguna clase, pues durante todos estos años muchas iglesias hemos acostumbrado a concentrarnos en el pan y el vino, en el cuerpo y la sangre del Señor, ya que esto es lo que representa el cuerpo molido del Señor a golpes y la sangre derramada. Pero en aquel tiempo la iglesia hacía reuniones el día de la cena del Señor como una fiesta de amor, de unidad, de armonía, y traían comida, traían muchas cosas para comer, pero esto formó desorden y contiendas no pequeñas dentro de la iglesia, menosprecio. Dice, sé que hay divisiones, hay disensiones, veamos quiénes son los aprobados, pero ustedes se están reuniendo, es para comilonas, y la cena del Señor no es una comilona. El apóstol está aclarando que no se trata de una comilona, no tienen por qué reunirse y hacer banquetes como si se tratara de algo diferente a lo que debería o debe ser. Entonces dice, porque cuando se reúnen para comer, para comilonas y bebidas, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Entonces, unos tienen hambre y comen como glotones, y otros desean beber y beben tanto vino para satisfacer su carne que no disciernen que se trata de la sangre del Señor derramada y terminan borrachos. Esto es algo impresionante. El apóstol está reprendiendo esta forma incorrecta, indecente, irreverente de tomar la cena del Señor. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Acaso os alabaré en esto? Pues no os alabo, dice el apóstol. No tiene nada por qué alabar, está reprendiendo, porque es una costumbre impía reunirse a la hora de la cena del Señor en comportarse de esta manera. Porque yo recibí del Señor, dice Pablo, una instrucción, un mandamiento, una revelación. Dice lo que también os he enseñado, que aquella noche cuando el Señor Jesús fue traicionado, cuando había sido vendido por un amigo que resultó traicionero, Judas había vendido al Señor por unas monedas, como el que vende un perro en el mercado, como el que vende una cabra simplemente para irla a tirar al patio. Él había vendido al Señor de esa manera. La noche que el Señor fue traicionado y fue entregado, esa noche él se reunió con los discípulos y tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, porque esto es mi cuerpo, es decir, representa mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Ahora, tengan ustedes en cuenta que nada tiene que ver esto con la famosa transustanciación de la que habla la Iglesia Católica. La Iglesia Romana tiene la costumbre de decir
que el cuerpo del Señor está de manera literal allí en ese pan, que cuando comen el pan supuestamente se convierte en carne y el vino, la sangre se convierte en sangre real. Esto es una blasfemia, es brujería. No se trata de nada de eso. Es pan y vino, de manera literal, pan y vino. No tiene nada que ver que sea, no tiene nada para nosotros decir que se convierta en carne o se convierte en sangre. No es esto así. Eso es una herejía y una falta de respeto contra el Señor. Pero sí debemos estar conscientes que representa, de manera simbólica representa, y esto es lo que debemos pensar, que el cuerpo del Señor fue molido a palo, a golpes, y que la sangre del Señor fue derramada. Y el Señor Jesús dijo, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, dice el apóstol Pablo, tomad, comed, porque esto es mi cuerpo, representa mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Recuerden el sacrificio que estoy haciendo por ustedes, por los pecadores, por salvarlos, para que puedan tener la oportunidad de arrepentimiento, para que puedan ser librados de sus culpas y no ir al infierno. Estoy entregando mi cuerpo y mi sangre está siendo derramada por ustedes. A partir de esta noche seré entregado y la tortura será terrible. De hoy hasta mañana será terrible lo que me va a suceder, pero lo hago por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Así también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Aquí comienza entonces el Nuevo Testamento. Algunas personas piensan que el Nuevo Testamento comienza en Mateo capítulo 1, pero no es así. El Nuevo Testamento comienza aquí, cuando el Señor dice, este es el nuevo pacto. Eso significa Nuevo Testamento en mi sangre. Haced todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Haced esto. Entonces aquí se está cerrando el último capítulo del Antiguo Testamento. No es en Malaquías que se cierra el antiguo pacto, el Antiguo Testamento. Es aquí donde se está cerrando. Y comienza entonces el nuevo pacto. Terminan todos los sacrificios, todo el derramamiento de corderos, todos aquellos rituales, todo lo que se hacía como ritualismo. La ley pasa y ahora comienza un nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, todas las veces. O sea que se puede hacer la cena del Señor distintas veces en el año, repetidas veces. Algunos la hacemos menos, otras iglesias lo hacen muy seguido. Eso depende de cómo la iglesia quiera. Por supuesto, el pastor es el que dirige, pero siempre debe hacerse la cena del Señor. No celebrar la cena del Señor es una afrenta, es una falta de respeto contra el Señor porque es un mandamiento, es una ordenanza. Así como bautizarse es una ordenanza del Señor, esta también es una ordenanza la cual se debe cumplir. El creyente, la persona que se arrepiente, comienza a ser un creyente, le damos la palabra del Señor, le enseñamos las cosas principales que se le enseñan a un principiante y entonces él pasa, desciende a las aguas para mostrar al mundo que ahora es una nueva criatura. Le hacemos consciente de que esto no es un juego, él se bautiza porque comienza a ser una nueva persona. Y entonces toma la cena del Señor sabiendo el sacrificio que el Señor Jesús ha hecho por él. Son ordenanzas del Señor. Así pues, todas las veces que celebren, que participen de la cena del Señor, que coman el pan y beban el vino, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Estamos anunciando, recordando la cena de la muerte del Señor en la cena del Señor. ¿Y cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga, hasta que el Señor regrese. Debe hacerse entonces la cena del Señor. De manera que cualquiera que comiera este pan
o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. ¿Qué significa aquí de manera literal indignamente? Significa que no discierne, no sabe lo que está haciendo y por eso forman ese desorden o la toman de manera inadecuada, irreverente, como en algunos lugares se toma como si fuera un juego, o a veces una fiesta mundana, o como estas comilonas que acostumbraban a hacer en aquella época algunas iglesias, especialmente a los corintios, como está Pablo en esta carta escribiendo a ellos, para que sean conscientes de la mala obra que están haciendo. Porque va a hacer aquí el apóstol una amenaza por el Espíritu Santo. Y dice, cualquiera que coma indignamente, sin saber, en desorden, de manera inadecuada, entonces será culpable. Por eso comenzó el texto diciendo, no los alabo porque no se reúnen para bendición, se reúnen para maldición. No se reúnen para ser bendecidos, sino castigados con eso que están haciendo. Esto es necesario que se tome muy en serio, porque por esto hay mucha gente que ha recibido las consecuencias, porque están anunciando la muerte del Señor, pero lo están haciendo irreverentemente y son culpables. Dice el apóstol, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, es decir, examínese, discierna, piense lo que está haciendo, pídale al Señor perdón, reconcíliese con los hermanos con los cuales ha tenido contiendas, aquellos a quienes usted ha ofendido, aquellos que le han ofendido a usted, reconcíliese con ellos para que pueda entonces tomar la cena del Señor. No lo haga como un juego, no irreverentemente, no pensando en una comilona, adelantarse a comer como si se tratara simplemente de tragar. No es de esto que se trata la cena del Señor. No es para embriagarse y para comer pan como si fueran comilones y borrachos. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, sin saber, sin probarse a sí mismo, sin pensar, sin reflexionar en lo que estamos haciendo, entonces está comiendo el cuerpo del Señor como un juicio para sí. Es como si se comiera unas cuchillas, es como si se comiera un virus, es como si se comiera una plaga, es como si se comiera un ratón, porque eso le va a dañar, a podrir su organismo, lo va a enfermar, le va a causar una mala indigestión larga, no solamente a su cuerpo físico, sino a su vida espiritual, porque está jugando con las cosas más sagradas del Señor. No debe tomar nadie la cena del Señor en esas condiciones. Debe pedirle perdón al Señor y tomarla entonces. Algunos hermanos me han dicho que prefieren no tomarla y entonces no toman la cena del Señor porque dicen, no me siento digno, dicen algunos. Bueno, si se trata de sentirse digno, nadie es digno, absolutamente nadie es digno de tomar la cena del Señor. Si se trata de sentirse por causa de que nos creemos puros o muy santos, entonces en este momento no estoy tan puro como yo acostumbro, entonces mejor no tomo la cena del Señor. Eso es un pecado doble, porque simplemente la persona está presumiendo de que ha sido muy santa y muy buena en otras ocasiones, y nunca estamos ni tan buenos ni tan santos. Se trata de discernir lo que estamos haciendo, que es el hecho de tomar la cena. Estoy recordando que el Señor Jesús murió por mí y como soy un miserable pecador, pues he pedido perdón al Señor por mis pecados y de esa manera hoy también cualquier ofensa que haya hecho un hermano a cualquier persona y tomando con mucha seriedad y reverencia la cena del Señor que representa el cuerpo y la sangre de mi Señor. Vengo a ti, Señor, no como un rebelde abandono la cena, sino que vengo a ti arrepentido para poderla tomar. Entonces algunas personas piensan que es mejor no tomarla. Es un pecado doble porque son rebeldes. Están diciendo que no se van a reconciliar con los hermanos, que no van a discernir el cuerpo del Señor, que no tendrán reverencia y que seguirán en su impiedad. Simplemente eso es lo que están haciendo.
Bien, hay personas que no comportándose bien, no dando buen testimonio, dicen groserías en la calle, en el trabajo. De esto hay en todas las iglesias. Tienen un vocabulario obsceno y el día de la cena del Señor toman la cena del Señor tan tranquilos. Aquí no ha pasado nada. ¿Y cómo sabemos que tan tranquilos? Porque cuando salen de la cena del Señor al otro día siguen diciendo groserías. Siguen diciendo las mismas malas palabras, siguen el mismo mal comportamiento. Entonces, ¿por qué tomaron la cena del Señor? ¿Qué quieren? Que les dé por ahí una epilepsia un día de estos y caigan muertos, convulsionando y botando babasa. Y si no lo creen, leamos aquí lo que dice la palabra del Señor. ¿Van a seguir jugando con este tema? ¿Van a seguir jugando con sus propias vidas, poniéndose un cuchillo en la vena del cuello? Si esto es lo que quieren seguir haciendo, sigan tomando la cena del Señor en esas condiciones, impíos. Sigan tomando la cena del Señor así. Nadie puede burlarse del Señor. Es necesario cambiar de actitud. Nos estamos suicidando cuando tomamos la cena del Señor y al otro día continuamos la vida como que si hubiéramos ido a una borrachera. Mis amados hermanos, mucho cuidado con este peligro, porque el que come y bebe la cena del Señor de esa manera indigna, sin discernir lo que está haciendo, está comiendo juicio para sí. Nadie siga jugando con las cosas del Señor de esta manera, por lo cual hay muchos enfermos en el pueblo de Dios y debilitados entre vosotros, y muchos duermen ya. ¿Qué significa duermen? Que el Señor los mató, se los llevó al cielo para no dejarlos aquí en la tierra, porque dijo, estos continúan así y van a terminar es totalmente descarriados, tontamente descarriados y haciendo las peores cosas. Mejor los elimino de la iglesia y me los llevo. Y se los ha llevado el Señor, los ha enfermado para darles la oportunidad de arrepentimiento y se los ha llevado para que no sigan tomando la cena del Señor en esas condiciones. Dios no puede ser burlado. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, pues no seríamos juzgados. Pero como no nos examinamos, el Señor envía su juicio. ¿Para qué? Dice el 32. Porque siendo juzgados, pues somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados, no nos vayamos al infierno con los del mundo, sino que el Señor prefiere salvarnos antes que nos perdamos. Y esto que quede claro, porque algunos piensan que es que el Señor va a mandar a sus hijos al infierno. Él no manda a sus hijos al infierno. Los que se van al infierno son los no creyentes, los que no se han convertido. Pero los que se han convertido y cambiaron de vida ya no pueden participar de la cena del Señor practicando cosas mundanas. Porque si tuvieron un cambio de vida, ahora no pueden ser unos carnales desleales que simplemente hablan como si fuesen mundanos, pero están dentro del cuerpo del Señor, dentro de la iglesia, haciendo una vida doble, porque esto es hipocresía y el Señor los va a matar. Los va a matar. El Señor prefiere llevárselos que dejarlos siendo unos hipócritas en la iglesia. Así de que alguno que esté escuchando este mensaje, por favor, vaya preparándose para que parta con el Señor, porque nadie va a jugar con las cosas del Señor. Es necesario. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Esperaos unos a otros cuando vayan a participar de la cena del Señor. Espérense, vayan en orden, esperen la lectura, el himno, la reflexión del ministro que está dirigiendo o del hermano que el pastor le haya permitido dirigir los himnos, las palabras, las reflexiones. A veces asignamos a alguien que dirige una lectura, un himno, algún tema de palabras para nuestros hermanos y entonces el pastor va dirigiendo, ayudando, pues para enseñarle al pueblo cómo es que se hace esto. Y luego entonces, si alguno tiene hambre, pues vaya a comer en su casa. Y alguno quiere beber vino y emborracharse, vaya, hágalo en su casa, es su asunto. Usted verá que tómese toda esa botella de vino en su casa, pero aquí no. Aquí no, para que no se reúnan para juicio. Ahora, dice el apóstol, las demás cosas las pondré en orden cuando yo vaya. Pero ahorita lo que es la cena del Señor, a partir de este momento, cambien de actitud y no sigan en ese mal comportamiento. El Señor nos ha bendecido con esta lectura y esta reflexión.